La neurociencia es un campo científico interdisciplinario que estudia el sistema nervioso y cómo maneja los pensamientos, las emociones y la conducta. Durante las décadas recientes, muchos avances importantes en la neurociencia han logrado una mejor comprensión del cerebro humano y estos avances pueden ayudarnos a mejor comprender el comportamiento humano cuando nos involucramos en la resolución de conflictos. Esta conferencia es un esfuerzo para colaborar los profesionales de resolución de conflictos a aprovechar los conocimientos científicos nuevos y mejorar su desempeño en sus propias negociaciones, facilitaciones y mediaciones. Esta primera parte de la conferencia es una explicación sencilla y breve de la biología y funcionamiento del sistema nervioso humano, especialmente algunas partes claves del cerebro. El sistema nervioso humano es responsable de recibir, interpretar y enviar información a todas las partes del cuerpo. Está subdividido en el sistema nervioso central, compuesto del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, una colección de nervios espinales y craneales cuyas ramas infiltran casi todas las partes del cuerpo. En términos generales, el sistema nervioso central recibe información transmitida por el sistema nervioso periférico, interpreta y procesa la información y luego transmite respuestas al resto del cuerpo a través de dicho sistema. Con estos dos subsistemas interdependientes, el sistema nervioso comprueba y coordina el funcionamiento de los órganos internos del cuerpo y responde a los estímulos del entorno externo. Todas estas actividades se hacen a través de redes de neuronas, las células que constituyen la unidad básica del sistema nervioso y que transmiten información a través de señales eléctricas y químicas. El cerebro, según el doctor Facundo Manes, distinguido neurólogo y neurocientífico argentino, es la estructura más compleja del universo. No se preocupen, solo voy a intentar explicar un poco. Compuesto de miles de millones de células, el cerebro tiene múltiples subdivisiones, pero sus tres subdivisiones básicas son el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el romencéfalo, que es el cerebro posterior. El prosencéfalo, el cerebro anterior, es el centro de coordinación de actividades intelectuales y sensoriales. Es la parte más grande del cerebro. Ubicado sobre el mesencéfalo y el romencéfalo, tiene dos subdivisiones, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo consiste en la corteza cerebral y algunas otras estructuras importantes, tales como el hipocampo y la amígdala. Está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada hemisferio está dividido en 4 secciones o lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. El hemisferio izquierdo del telencéfalo, que controla los músculos del lado derecho del cuerpo, domina el lenguaje, los cálculos matemáticos y el pensamiento lógico. El hemisferio derecho, que controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo, domina la percepción espacial, la creatividad, el procesamiento holístico de la información y el reconocimiento de imágenes visuales. Los dos hemisferios están conectados por un conjunto de fibras que se llama el corpus callosum. Debido a esta conexión importante, los dos hemisferios del telencéfalo están en comunicación constante y cada uno complementa las funciones del otro. Casi cada conducta cognitiva de los seres humanos involucra la actividad de ambos hemisferios del telencéfalo. Simplemente hacen las conductas de manera distintas.
El diencéfalo, la otra subdivisión del prosencéfalo, está ubicado entre la corteza cerebral y el mesencéfalo. La mayoría de las fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral pasan a través de esta parte del cerebro. El mesencéfalo, el cerebro medio, es la subdivisión del cerebro más pequeño, uno de los hemisferios cerebrales con el tronco encefálico. El bromencéfalo, el cerebro posterior, conecta el cerebro con la médula espinal. Sus tres subdivisiones principales son la médula oblongada, el pons o puente y el cerebelo. La médula oblongada y el pons son responsables de varias funciones básicas pero inconscientes de la vida, como la respiración, la digestión, el latido del corazón y la presión sanguínea. El cerebelo es el centro de coordinación de los movimientos musculares voluntarios. También se involucra en el ajuste de la postura y el mantenimiento del equilibrio físico. Hemos terminado con la explicación de las tres subdivisiones del cerebro. Ahora quiero hablar sobre algunas partes específicas del cerebro y dos sistemas cerebrales importantes. La corteza prefrontal es la parte anterior del lóbulo frontal de la corteza cerebral. Está asociada con varias funciones ejecutivas como la planificación de conductas cognitivas complejas, el razonamiento abstracto, la toma de decisiones complejas, la expresión de la personalidad y la moderación de la conducta social. Un sistema muy importante para nuestra conversación es el sistema límbico, que toma un papel activo en las respuestas emocionales e impulsivas, particularmente la conducta relacionada a la supervivencia. También desempeña un papel importante en la memoria. Se compone de varias estructuras, todas ubicadas en el prosencéfalo, el cerebro anterior. Dos estructuras de gran importancia son la amígdala cerebral y el hipocampo. La amígdala cerebral es una masa de células en forma de una almendra ubicada en el lóbulo temporal. Está involucrada en procesar muchas de las emociones y motivaciones de los seres humanos, como el temor, el enojo, el placer, el hambre y el deseo sexual. Controla la emisión de varias hormonas asociadas con las emociones y motivaciones. Además, interviene en la determinación de cuáles memorias están almacenadas y dónde se almacenan en el cerebro. El hipocampo, también ubicado en el lóbulo temporal, tiene la forma de un caballito del mar. Desempeña un papel importante en la transformación de las memorias a corto plazo a memorias a largo plazo. Un segundo sistema importante es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa controla las respuestas del cuerpo a los estímulos, tanto naturales como el hambre, la acción recíproca social y el deseo sexual, como químicos como la cocaína y otras drogas. Está compuesto de varias sendas que involucran múltiples partes del cerebro. La senda de recompensa mejor conocida es la senda mesolímbica, que utiliza la hormona dopamina para transmitir mensajes de recompensa. Esta senda comienza en un área del mesencéfalo, el cerebro medio, donde se encuentran algunas neuronas que determinan si el estímulo es placentero o incómodo. Si el estímulo es placentero, se produce la dopamina y la información placentera se transmite al núcleo accumbens, ubicado en la corteza cerebral. El núcleo accumbens produce dopamina adicional. La senda mesolímbica también incluye la amígdala cerebral y el hipocampo y la corteza prefrontal. Si un estímulo es positivo, la amígdala registra una emoción positiva y el hipocampo crea una memoria favorable sobre el mismo. Bajo las circunstancias normales,
La corteza prefrontal puede tomar la decisión de satisfacer el estímulo o postergar la actividad placentera de manera sana. En casos de adicción, en cambio, la corteza frontal pierde control y el adicto satisface los estímulos placenteros de manera malsana. Quiero concluir esta parte de la conferencia con una perspectiva evolutiva del cerebro. Paul MacLean, un médico y neurocientífico estadounidense, propuso una teoría popular sobre la evolución del cerebro. Según la teoría de MacLean, el cerebro humano es 3 cerebros en uno, y cada cerebro evolucionó en una época distinta. El cerebro reptil evolucionó primero y controla algunas funciones vitales como la respiración, la digestión, el latido del corazón, la presión sanguínea y el equilibrio físico. Está compuesto del monoencéfalo y el mesencéfalo, donde están ubicadas las estructuras importantes encontradas en los reptiles. El cerebro emocional, ubicado en la parte interna del cerebro anterior, evolucionó segundo. Es el sistema límbico asociado con las emociones y la memoria. El cerebro racional, el último que evolucionó, consiste en el neocórtex, la parte externa del cerebro anterior. Incluye la corteza prefrontal y desempeña las funciones ejecutivas como el razonamiento abstracto y la toma de decisiones complejas. Hay referencias frecuentes en la literatura popular sobre estos 3 cerebros, reptil, emocional y racional. Y es importante destacar que a pesar del uso del lenguaje peyorativo sobre los cerebros reptil y emocional, es importante no disminuir la relevancia de las funciones que hacen. Los seres humanos no podríamos sobrevivir sin las actividades imprescindibles que regulan, como la respiración, la digestión y el latido del corazón. Además, no podríamos llamarnos humanos sin nuestras emociones. Aplicar las investigaciones neurocientíficas a una forma de resolución de conflictos como la negociación o mediación, hay que tomar en cuenta que no hay ningún estudio específico sobre estos métodos de resolución de conflictos. Además, hay que tener en cuenta que la neurociencia es un campo en crecimiento y en proceso de evolución. Muchos estudios del cerebro se efectúan cada año y las creencias de hoy pueden cambiar en el futuro. Por eso, cuando uno aplica los resultados de las investigaciones neurocientíficas a la negociación o mediación, debe hacerlo con cuidado y humildad, partiendo de una hipótesis sobre las bases neurocientíficas de una conducta en lugar de una conclusión definitiva. En esta parte de la conferencia voy a centrarme en las posibles aplicaciones a la mediación. El tema general de las investigaciones descritas en esta conferencia es la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Las investigaciones pueden ser de interés a los mediadores porque cada etapa de una mediación típica involucra decisiones de importancia. Por ejemplo, si la mediación es voluntaria, las partes y sus representantes toman la decisión inicial de participar en un proceso de mediación, luego eligen al mediador y el modelo de mediación que usarán. Determinan el lugar, fecha y hora de la audiencia y los temas que se abordarán durante el proceso. Al comienzo, deciden cómo presentar sus perspectivas sobre los temas y cómo responder a las perspectivas de los otros. Luego, eligen opciones a proponer como posibles soluciones de los temas en conflicto y cómo evaluar todas las opciones que se proponen. Eventualmente, deciden resolver los temas o no. Si deciden resolverlos, toman decisiones adicionales sobre los términos de un acuerdo. Los mediadores también toman decisiones durante el proceso. Establecen un ambiente para cada mediación antes de iniciarla. Al comienzo del proceso, deciden cómo van a describir la mediación y sus propósitos, etapas y normas.
Eligen cómo resumir lo que escuchan y cómo encuadrar los temas en conflicto. Eligen las preguntas y declaraciones a hacer, deciden intervenir o no en ciertos momentos claves de las comunicaciones entre las partes. Sugieren o recomiendan en contra de reuniones privadas y manejan el flujo del proceso. Debido a que hay decisiones en cada etapa de una mediación, las emociones siempre están presentes. Los mediadores pueden aprovechar las investigaciones recientes de la neurociencia para abordar las emociones de todos los participantes de sus mediaciones. Uno de los aprendizajes fundamentales que pueden aprovechar es que no pueden separar las emociones y el razonamiento. Aunque demasiada emoción, por ejemplo un secuestro emocional, puede conducir a una mala decisión, una decisión estrictamente racional, sin emoción, puede conducir a una decisión igualmente mala. Lo importante es proveer del espacio necesario para que las tres regiones del cerebro, reptil, emocional y racional, y las dos clases de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2, puedan funcionar juntas para lograr una buena decisión. Si los mediadores comprenden que las emociones son contagiosas, deben intentar establecer y mantener un ambiente optimista, respetuoso y empático durante todo el proceso de mediación. Deben intentar programar la mediación en un lugar agradable, luego darles a todos los participantes una bienvenida amable y respetuosa cuando lleguen al lugar. Durante la descripción inicial del proceso a los participantes, los mediadores deben usar una voz calmada y confidente para describir un proceso serio y seguro que pueda lograr un resultado mutuamente aceptable. Cuando los otros participantes hablan, los mediadores deben escuchar activamente para establecer un vínculo respetuoso. Después de escuchar a los otros participantes, los mediadores deben reconocer las emociones que expresan los participantes, aclarar y resumir sus intereses y hacer preguntas para entender sus posiciones, todo con un tono respetuoso y sin críticas. Cuando las partes y sus representantes generan y evalúan opciones, los mediadores deben mantener una actitud abierta para alentar que los otros hagan lo mismo. Durante las negociaciones deben seguir reconociendo las emociones, aclarando y resumiendo los intereses y haciendo preguntas para entender las posiciones, todo con respeto. Cuando los mediadores establecen un ambiente emocional positivo, pueden esperar que los otros participantes también demuestren una actitud positiva, tanto a los mediadores como a los otros. A la vez, si algunos de los participantes adoptan actitudes agresivas u hostiles, los mediadores deben estar conscientes de sus propias reacciones, mantenerse equilibrados y no difundir estas emociones negativas. La mediación frecuentemente exige la toma de decisiones complejas y difíciles, y se exigen información, esfuerzo y tiempo para tomarlas bien. Por lo tanto, los participantes deben llegar a una mediación con información adecuada para tomar las decisiones necesarias, con un compromiso sincero de hacer un esfuerzo significativo para resolver los temas en conflicto y con el tiempo necesario para resolverlos. Cuando los mediadores están programando las mediaciones, pueden verificar si los participantes tienen toda la información necesaria para resolver los temas y alentarlos a intercambiar información antes del comienzo del proceso. Pueden informar o recordar a los participantes que la negociación a menudo es difícil, exige compromiso y se beneficia de la buena fe. Pueden alentar a los participantes a dedicar al proceso el tiempo necesario para resolver los temas. Al comienzo de la sesión de mediación, pueden pedirles compromisos parecidos sobre el intercambio de información y la dedicación de tiempo y esfuerzo sincero al proceso.
A menudo las partes y sus representantes llegan a una mediación con la intención de hablar, informar y persuadir. Los mediadores pueden recordarles que también es importante escuchar, preguntar y negociar. Estas sugerencias que los mediadores pueden incorporar en sus observaciones iniciales preparan a los participantes a reflexionar y razonar. En otras palabras, usar el pensamiento del sistema 2. Cuando los participantes hablan de sus perspectivas sobre los temas en conflicto, a menudo las perspectivas han surgido a través del pensamiento del sistema 1. Han logrado sus perspectivas rápidamente, con información parcial y sin mucha reflexión. Los mediadores, con preguntas hechas respetuosamente y en reuniones privadas si es apropiado, pueden orientar a los participantes hacia el uso del pensamiento del sistema 2. Algunos ejemplos de posibles preguntas son: ¿cuánta información tuvo cuando surgió este tema? ¿Quién le dio la información? ¿Ahora tiene mayor información? ¿Quién le dio la información nueva? ¿Puede la información nueva cambiar su perspectiva? ¿Hay otras perspectivas posibles? ¿Son razonables las otras perspectivas? ¿Qué pensaría una persona neutral sobre las varias perspectivas? Durante la generación y evaluación de opciones, el pensamiento del sistema 1 también puede surgir. Si parece a los mediadores que las partes y sus representantes solo han pensado en opciones que les sirven, los mediadores pueden hacer otras preguntas en sesiones privadas si es apropiado. Algunos ejemplos de posibles preguntas son: ¿cómo satisface esta opción sus intereses? ¿Cómo puede esta opción satisfacer los intereses de la otra parte? ¿Hay otras opciones posibles? ¿Conoce a otras personas que han tenido un problema parecido? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pensaría una persona neutral sobre esta opción? ¿Hay criterios objetivos para evaluar las opciones? En cada parte del proceso, cuando los mediadores piensen que los participantes cuentan con el pensamiento del sistema 1, pueden hacer preguntas parecidas y abrir un espacio para la reflexión racional del sistema 2. Un secuestro emocional puede surgir en más de una etapa de una mediación. Por ejemplo, si una parte relata una historia sobre el evento que provocó los temas en conflicto, el relato puede causar una inundación de emociones fuertes como el enojo o temor, tanto para el relator como para las personas que le escuchan. En tal caso, puede ser peligroso seguir adelante con el proceso porque el pensamiento del sistema 1 está activo, al menos en uno de los participantes. Puede ser una buena idea reconocer las emociones y tomar un descanso de varios minutos para dar a los participantes el tiempo de recuperar el uso del pensamiento del sistema 2. Si el secuestro emocional es grave, un descanso de varias horas o quizás días puede ser necesario. En otra ocasión, una parte puede ponerse enojada sobre una de las propuestas. Además de sugerir un descanso, el mediador puede formular algunas preguntas para reconocer las emociones y estimular el pensamiento del sistema 2. Por ejemplo, ¿está enojado? ¿Qué clase de propuesta esperaba? ¿Ve una estrategia específica detrás de esta propuesta? ¿Cómo sería posible formular una propuesta alternativa atractiva? ¿Qué pensaría una persona neutral sobre las varias alternativas? Si parece que las negociaciones van a lograr un punto muerto, otro secuestro emocional puede ocurrir. Por ejemplo, una parte que ve un posible punto muerto puede ponerse enojada, acusar a la otra parte de mala fe y anunciar que se va a marchar. En tal caso, después de reconocer la emoción, el mediador puede dirigir a la parte enojada algunas preguntas que estimulen reflexión sobre el progreso de las negociaciones y las alternativas a un acuerdo negociado. Algunas posibles preguntas: ¿ha habido progreso en lograr una posible resolución? ¿Qué progreso ha observado?
¿Ve algunas ventajas en la oferta de la otra parte? Si no es posible lograr un acuerdo hoy, ¿cuáles serán sus próximos pasos? Si no es posible lograr un acuerdo hoy, ¿cuáles pueden ser los próximos pasos de la otra parte? ¿Cómo le parecen estas alternativas? Con estas técnicas es posible que las personas emocionales se calmen y regresen a la resolución de los temas en conflicto. Todos los mediadores ya saben que es difícil cambiar una creencia fuerte, pero las investigaciones científicas recientes han explicado las razones biológicas por la dificultad. Cuando el cerebro recibe información que contradice la creencia, busca cualquier información disponible para confirmarla y conservarla. Cuando se descubre la información confirmatoria, el cerebro tiende a aceptarla, aun si sea débil, si el pensamiento del sistema 1 está funcionando. Además, el sistema de recompensa del cerebro emite dopamina como una recompensa y crea un sentido de satisfacción dentro del creyente. Un intercambio de información, perspectivas y creencias es importante para cualquier mediación. Si las partes participan en una mediación como mentes abiertas y están preparadas a considerar información nueva, es posible que la información compartida durante el proceso cambie sus perspectivas o creencias. Pero si las partes vienen a la mediación con creencias firmes sobre los hechos del caso, es dudoso que cualquier información nueva vaya a cambiar sus opiniones sobre los hechos. Si un mediador hace preguntas que cuestionen sus creencias firmes, las partes pueden ver las preguntas como ataques y pueden responder de manera defensiva. También es posible que las preguntas provoquen un secuestro emocional. En cuanto a las creencias fuertes, es importante reconocer que los hechos objetivos no importan mucho. Lo que importan más son las emociones. Por eso, cuando los mediadores detectan las creencias fuertes, no deben pasar mucho tiempo ofreciendo información que las contradice. En su lugar, deben ofrecer reconocimiento de las creencias y hacer preguntas para aclararlas y entender las bases por ellas. Si los creyentes determinan que los mediadores los entienden, pueden estar dispuestos a abrirse al pensamiento del sistema 2. Luego los mediadores pueden averiguar si hay creencias u objetivos que las partes en conflicto tengan en común y si será posible seguir adelante a pesar de sus diferencias. Algunas posibles preguntas. ¿Le parece que entiendo bien su perspectiva? ¿Qué he perdido? ¿Hay algo en común entre su perspectiva y la perspectiva de la otra parte? A pesar de las diferencias entre sus perspectivas, ¿hay objetivos que ambas partes tengan en común? ¿Cuáles son? ¿Sería posible trabajar juntos para lograr estos objetivos? ¿Qué le gustaría proponer? A pesar de las creencias diferentes, muchas personas tienen la capacidad de trabajar juntos, resolver conflictos y lograr objetivos comunes. La tarea de los mediadores es mantener un ambiente optimista, respetuoso y sincero para dar a las partes en conflicto la oportunidad de usar los cerebros de una manera que solo los seres humanos pueden. Bueno amigos, estamos para concluir. Espero que esta conferencia les haya sido de utilidad y les agradezco su paciencia con este video. Las investigaciones de la neurociencia nos dan muchas ideas para ayudar a las partes en conflicto a resolver sus disputas. Con esta información tenemos la oportunidad de implementar nuevas técnicas, pero con cuidado y utilidad. Sin duda, el futuro estará lleno de experimentos y debates energéticos sobre el uso apropiado y ético de la nueva información. Amigos, encontremos el equilibrio necesario dentro de nuestros propios medios para lograr resultados fructíferos y crear un mundo más pacífico. Muchísimas gracias.